Hoy, 25 de diciembre, el mundo entero celebra el nacimiento del Señor Jesús. Y es un hecho tan impactante, es un hecho tan especial que se celebra, hermanos, en todo el mundo. La Navidad trae consigo una connotación muy especial porque en esta época todo el mundo está predispuesto a escuchar de Dios. Sabe, hasta el más duro de corazón, cuando llega la Navidad, de alguna manera enternece su corazón, ¿no? Y en casa están de repente armando su nacimiento, sus arbolitos de Navidad, y ahí lo ponen a José, a María, al niño Jesús, y de alguna manera, hermanos, toda persona está recordando que un día Jesús nació. Eso es bueno, pero más allá de ver que un niño nació hace 2000 años, más allá del hecho de que una familia haya recibido al Hijo de Dios, en esta mañana yo quiero que meditemos en este hecho milagroso, pero más allá de ese hecho milagroso, los milagros que nosotros vivimos en nuestra vida. Y esa reflexión pues nos debe traer precisamente la Navidad. Vamos a comenzar en el libro de Isaías capítulo 7, versículo 14. Isaías capítulo 7, versículo 14. El profeta Isaías, más o menos unos 700 años antes del nacimiento de Jesús, él profetizó con mucha anticipación el nacimiento del Señor, pero de forma milagrosa. Vamos al libro de Isaías capítulo 7, versículo 14, y dice de esta manera: Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esa palabra Emmanuel significa Dios con nosotros. Ahí mismo en la Biblia lo aclara, ¿no? En un acápite aparte dice, significa la palabra Emmanuel, Dios con nosotros. Una virgen concebirá. Dice, imagínense cuántos siglos antes de que Jesús naciera, ya el profeta Isaías estaba hablando de este que es uno de los hechos más maravillosos, es un milagro tan maravilloso en la historia de la humanidad. Solamente por una obra de Dios, hermanos, puede ocurrir que una virgen pueda concebir. O sea, es un acto milagroso que no se puede realizar, y mucho menos en aquellas épocas. Sabemos que ahora existe la fertilización asistida, ¿verdad? Con la ciencia ahora se puede hacer que una mujer pueda concebir, pero tiene que haber biológicamente un contacto. Biológicamente me refiero al óvulo de la mujer y al espermatozoide del varón, ¿no? Entonces, en laboratorio se puede hacer esa fertilización y una mujer, sin tener físicamente el contacto con el varón, puede tener un bebé. Pero en aquellas épocas, hermanos, donde no había toda esa tecnología, esa ciencia médica, era imposible pensar que una mujer que no tuviese contacto con un varón pueda quedar embarazada y dar a luz. Entonces, el nacimiento de Jesús, hermanos, es algo milagroso.
y tiene relación directa con los milagros que nosotros le estamos pidiendo al Señor. Muchos de nosotros, hermanos, estamos cada día pidiendo al Señor milagros, que Él haga su obra en nosotros. Ahora, ¿cuáles son esos milagros? Y ahí es donde nosotros tenemos que pensar, hermanos, en la Navidad. Para Dios no hay nada imposible. En aquellas épocas que alguien escuchara a Isaías decir, una virgen va a concebir, va a dar a luz, la gente podía pensar, este está loco. ¿Qué está hablando este profeta? Está loco. ¿Cómo una mujer virgen va a concebir? Pues déjeme decirle que para Dios no hay nada imposible, así como lo dice en el libro de Lucas. Vamos allá. Libro de Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 30 hasta el 37. Lucas capítulo 1, versículos 30 al 37. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María le dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. La propia María, hermanos, estaba sorprendida de que un ángel se le presente y le diga, tú vas a tener un hijo. Ella le está diciendo en el versículo 34 al ángel, ¿cómo es posible esto? Pues yo no conozco varón. Era imposible, hermanos, en aquellas épocas que una mujer pudiera quedar embarazada y dar a luz un hijo sin haber tenido contacto con un varón. Respondiendo el ángel, versículo 35, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. He aquí tu parienta Elisabet. Ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Mire qué interesante. El ángel está diciendo a María, como María estaba un poco incrédula de que ella no pensaba que iba a poder ser mamá sin haber tenido contacto con un hombre. Entonces le dice, tu parienta Elisabet ha concebido hijo en su vejez. Mire usted, aquí hay un doble milagro. Hay una doble situación milagrosa porque esta Elisabet, pariente de María, no solamente era estéril, dice la que llamaban estéril, no solamente era estéril, sino que ya era mayor de edad, era muy avanzada de edad. Ha tenido hijos siendo muy mayor. Dice ahí, en su vejez. Y este es el 6º mes para ella, o sea, ya estaba embarazada. La que llamaban estéril. Y ahí el ángel dice este famoso versículo 37, porque nada hay imposible para Dios. Remarque, hermano, en su Biblia ese versículo 37, nada hay imposible para Dios.
Cuando llegó el tiempo, hermanos, de que tenía que suceder las profecías de Isaías respecto del nacimiento del Hijo de Dios, sucedieron dos milagros extraordinarios. Uno que acabamos de leer, una mujer prácticamente anciana, embarazada, concibió en su vejez y además era estéril. Y una jovencita, que es María, queda embarazada sin haber tenido relaciones sexuales con nadie. Esto, hermano, nos lleva a pensar. Este mensaje que le dice el ángel en el versículo 37, no hay nada imposible para Dios. Solamente nosotros tenemos que confiar en Él y esperar en Él. Fíjese, una enseñanza preciosa de la Navidad para nosotros, una primera enseñanza. No hay nada imposible para Dios. A lo mejor usted este año 2022, que ya está por finalizar, a lo mejor usted ha estado pidiéndole al Señor un milagro. A lo mejor usted ha estado clamando al Señor porque no le ha ido bien o ha tenido algún problema o ha estado enfermo o ha estado queriendo emprender algún negocio y no le sale. No funciona. A lo mejor no se está llevando bien usted en casa con su pareja, con su esposo, con su esposa. A lo mejor hay mucha discordia o mucha pelea en la casa. Y usted ha estado clamando al Señor, Señor, ayúdame, y esperando que Dios haga un milagro en su vida. Pues hoy que estamos celebrando la Navidad, recordemos, hermano, que en la Navidad trajo consigo estos dos grandes milagros. Cosas que humanamente no eran posibles, Dios las hizo posibles porque no hay nada imposible para Él. Hermanos, en esta época de Navidad, creámosle a Dios, confiemos en Él y esperemos en Él. Nada hay imposible para Dios y Dios va a conceder. Y Dios puede obrar un milagro en la vida de usted, en la vida de su familia o en la situación que usted esté atravesando. Número 1. Número 2, la Navidad, hermanos, aparte de recordarnos a nosotros que no hay nada imposible para Dios, nos muestra el gran amor de Dios por nosotros. Vamos al libro de Romanos, capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 32. Vamos a leer del 31 al 32. Dice de esta manera: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora, versículo 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? El amor de Dios. La Navidad, queridos hermanos, tiene que traernos a la memoria el gran amor de Dios. Dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo. Hermanos, ¿qué padre o qué madre de familia daría a su hijo para que muera por gente pecadora? Pienso yo que nadie. Los que somos padres de familia y vemos a nuestros hijos, ¿nosotros permitiríamos que nuestro hijo muera por gente mala? Nadie lo haría. Pues Dios estaba en enemistad con el mundo y la única manera de que hubiera una reconciliación con el mundo era el sacrificio perfecto, el sacrificio del Cordero Santo. ¿Quién? El Hijo de Dios. Él entrega a su Hijo
para poder reconciliarnos a nosotros consigo mismo, hermano. Ese es un acto tremendo de amor. Entonces la Navidad para nosotros representa no solamente un hecho milagroso, sino también, hermanos, el hecho de que Dios nos ama. Y a veces estamos tan perdidos en nuestro día a día, en nuestros problemas y en nuestras rutinas, que nos olvidamos de algo tan simple, pero tan especial. Dios te ama. Hermano, no lo olvide nunca. Y pareciera una frase tan trillada, ¿no? Pareciera una frase tan repetitiva que ya... Pero hermano, tiene tanto contenido. Dios te ama. Y hay personas en este mundo que están perdidas y piensan que nadie le ama. Dice, ni mi mamá me quiere, ni mi papá me quiere, ni mis hermanos, ni mis amigos, nadie me quiere. Y hay personas que están ahí deprimidas, hundidas, sumidas en sus pensamientos, pensando que nadie le ama. A esa gente hay que decirles, Dios te ama. Dios te ama. Dios te ama y dice, no solamente es un amor sentimental, sino que es un amor de entrega. Entregó a su Hijo. Por eso celebramos la Navidad, hermanos. El nacimiento del Hijo de Dios, dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces la Navidad, queridos hermanos, debe traernos a la mente el gran amor de Dios. Dios me ama. Dios me ama. Por eso nació un bebé allá en Belén de Judá, hace más de 2000 años. Porque Dios me ama, por eso. Hermanos, la Navidad es el símbolo máximo del amor de Dios por nosotros. Que nazca el Hijo de Dios para enseñarnos y para dar su vida por nosotros. Entonces, ¿cuáles son esos grandes milagros que trae la Navidad para nosotros? Nada imposible para Dios. Dios nos ama a pesar de que nosotros somos pecadores. Y una tercera cosa, hermanos, que la Navidad representa para nosotros es saber que Dios se compadece de nosotros. Sabe por lo que pasamos, sabe nuestras debilidades, sabe en las cosas que somos débiles. Mire lo que dice el libro de Hebreos capítulo 4. Vamos un poco más adelante. Hebreos capítulo 4, versículos 15 al 16. Hebreos capítulo 4, versículos 15 al 16. Vamos a leer desde el 14 hasta el 16. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Hebreos 4, 14 al 16. Versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Escuche eso, hermano. Dice la Biblia que Jesús es nuestro sumo sacerdote, el Hijo de Dios, pero no es un sumo sacerdote que está allá en su trono mirándonos abajo y diciendo, ay, pobrecitos estos pecadores. No. Es un Dios lleno de amor que se compadece de nosotros. Dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado, dice, en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. A veces, hermanos, nos sentimos tan desdichados nosotros
Porque pensamos que todo lo malo nos ocurre solamente a nosotros. Pensamos que a nuestro amigo le va mejor que a mi amiga le va mejor que a mi pariente le va mejor que a mí y a mí me ocurre todo lo malo. Hermanos, toda persona tiene sus propias luchas, sus propios problemas, sus propias debilidades y sus propios pecados. El Señor lo sabe. El Señor lo sabe y se compadece de nosotros, porque sabe que somos débiles. Dice ahí, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermanos, usted y yo podemos acercarnos al Señor confiados porque Él ya experimentó el rechazo. Cuando Jesús vino al mundo, fue un niño, creció. Hermanos, Él experimentó al comienzo incluso el rechazo de su propia familia, de sus propios hermanos. Él experimentó no solo el rechazo, experimentó la angustia, experimentó el dolor, experimentó la tristeza en su propia vida. Por eso es que el Señor Jesús nos comprende. Hermano, cuando usted llora, cuando usted sufre, Jesús comprende tu situación. ¿Por qué? Porque Él lloró siendo un ser humano. Él lloró. Hay una ocasión cuando Él se entera que su amigo Lázaro había muerto. ¿Cuál fue la actitud del Señor? Se quebrantó, lloró por su amigo. Experimentó el rechazo, experimentó situaciones de problema, experimentó que lo calumnien, experimentó que hablen mal de él. ¿Cómo se siente usted cuando hablan mal de usted? Qué feo se siente cuando hablan mal de uno, cuando lo calumnian, ¿verdad? Jesús experimentó todo eso, por eso es que Él te comprende. Y si usted, mi hermano, está pasando un momento así de problema, de tribulación, esta Navidad tiene que traernos a la mente que ese niño que nació en Belén, el Hijo de Dios, Él también experimentó rechazo. A Él también lo menospreciaron, a Él también lo humillaron y lo clavaron finalmente en una cruz. Experimentó tristezas en su vida, por eso es que ese sumo sacerdote nos comprende, nos entiende. Y al conocer nuestras luchas, nuestros dolores en la vida, podemos estar seguros que Él tiene compasión de nosotros, de nuestro dolor y de nuestros problemas. Hermano, la Navidad debe recordarnos, debe traernos a la mente de que ese niño que nació en Belén, cuando creció, Él también sufrió. Él también sufrió y entiende las situaciones y los problemas y las tentaciones por las que nosotros atravesamos. Así que, hermanos, la Navidad tiene que ser un evento para nosotros que cambia nuestra perspectiva del simple hecho de que hay un niñito que está naciendo en un establo. Muchas personas, hermanos, han perdido de vista el verdadero sentido de la Navidad, el verdadero sentido de por qué Dios envía a su Hijo a este mundo. Pues nosotros entendamos, hermano, que no hay nada imposible para Dios. Él nos ama y además nos entiende. Entiende por las situaciones que nosotros estamos atravesando. Así que, hermanos, el hecho de la Navidad, el nacimiento de Jesús, es un gran milagro, es un milagro extraordinario. Pero ¿sabe cuál es el mayor milagro? El mayor milagro no es que haya nacido un bebé de una virgen, una jovencita que no había conocido varón. El mayor milagro
que la Biblia habla se encuentra en 1 Timoteo 2:5. Y con eso vamos a finalizar. 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Primera Timoteo capítulo 2, versículo 5, ahí está el más grande y extraordinario milagro que puede existir en toda la historia de la humanidad. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre. Jesucristo, hombre. ¿Por qué decimos, hermano, que este es el mayor milagro en la historia de la humanidad? Usted me va a decir, no, Moisés abrió el mar rojo, se abrieron las aguas, o las 10 plagas, o la resurrección de Lázaro. Hermano, el mayor milagro de la historia de la humanidad es este. ¿Cuál? Que un pecador, y escúchelo bien, que un pecador pueda estar delante de un Dios santo. Que un pecador pueda estar delante de un Dios santo. Ese es el mayor milagro de la historia de la humanidad. Pero es gracias a ¿quién? Gracias a Jesucristo, el mediador. Él es el que nos hace el puente para que nosotros podamos llegar a Dios el Padre, a ese Dios santo. Anote ese versículo en su Biblia, hermano. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. A lo largo de la historia, la humanidad, hermano, ha estado buscando ese puente para llegar a Dios y no lo ha conseguido. No lo ha conseguido. Y empiezan a buscar intercesores, empiezan a buscar otro tipo de mediadores. Usted tiene que portarse bien, usted tiene que hacer promesa, usted tiene que hacer un montón de cosas para llegar a Dios. No se puede. Hermanos, el mayor milagro es que nos trae la Navidad, es que vino el Hijo de Dios para enseñarnos, para morir por nosotros, y es el único. Dice, hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Es el mayor acto milagroso de la historia de la humanidad. Sin Él, hermanos, sin Él era imposible que nosotros pudiésemos llegar a la presencia de Dios. Así que la Navidad, hermanos, es un acto milagroso, y es un acto milagroso que tenemos que vivirlo nosotros todos los días. Amén. Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Gracias, Señor, por esta mañana, por darnos tu palabra santísima, por entender el acto milagroso del nacimiento de Jesús, que nos ha traído a nuestras vidas y a la humanidad grandes milagros, Señor. Gracias porque Él es el único Dios y mediador para nosotros los pecadores, por poder llegar a tu presencia, Padre Santo. Gracias por esta celebración de la Navidad. Permita, Señor, que podamos nosotros recordar todas estas maravillas y el amor tuyo, Señor, por nosotros los pecadores. Gracias, Señor, por tu palabra y por la presencia de todos nosotros aquí en la iglesia. En tus manos encomendamos el resto de este tiempo, agradecidos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Dios bendiga su palabra.